Creo que algo habíamos hablado de Edward Hopper en la clase pasada, habíamos empezado a hablar de Hopper. Yo había dicho, y por favor pónganlo muy entre paréntesis, que los norteamericanos son incapaces de la metáfora. Claro, dicho así, y recién leía una declaración de Pino Solana donde Pino Solana se vanagloria de no haber visto nunca cine norteamericano. La verdad que hay que ser bastante pelotudo. Yo tengo un gran respeto, hay que ser muy quirúrgico, tengo un gran respeto por Pino en su conocimiento de realizador cinematográfico. O sea, no en sus posiciones políticas, que no comparto. Sí es un tipo, también lo es Héctor Olivera, en igual generación y en espectro político absolutamente opuesto. Son tipos que saben mucho de cine, ¿sí? Y recuerdo una vez estar charlando con Pino Solana y él estaba haciendo un documental y tenía un camarógrafo y entonces había que hacer una toma y el camarógrafo no había manera de que le entendiera. Y en un momento Pino Solana se hinchó las pelotas y estábamos charlando, cortó, me dijo, aguantame un cachito, plum, ves, mirá. Y decía, uy, qué bien, sabe agarrar una cámara y sabe hacer un recorrido y realmente la imagen que el tipo captaba era muy atractiva y muy prolija y estaba muy bien hecha. Entonces le reconozco un oficio, ¿no? Esto me parece que está bueno. Se nos han muerto la mayoría, creo que Dios lo conserve, Manuel, pero se nos ha muerto Fabio, se nos ha muerto Bielinski, por ejemplo, un tipo mucho más joven con un gran oficio. Gracias a Dios quedan Fabio Bielinski, Nueve Reinos. el de Nueva Reina. Quedan Trapero, Caetano, Brunito Fagnaro, o sea, tipos que saben agarrar una cámara y saben encuadrar, y después podemos charlar si nos gusta o no nos gusta lo que hacen. Pero la estofa, la sustancia base con la que los tipos hacen cine la conocen. Después, insisto, el discurso es como, son tipos que si escribieran tendrían buena letra, ¿sí? Después puede no gustarnos aquellos que escriban con esa buena caligrafía, pero que la tienen, la tienen. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y, ¿cómo? Digan. ¿Sí? Un dedo de polaco, por ejemplo, ¿no? Ustedes no sé si lo han tenido o lo conocen. Yo lo tuve. A Polaco, sí, y a su heredero intelectual, a Pablo César. Sí, está arriba. Claro, bueno. Una vez, hablando de la trilogía de Pablo César, yo había hablado pestes, ¿sí? Realmente es un cine que no me gusta, pero hay que reconocer que el tipo sabe poner la cámara. O sea, uno ve esta trilogía que hizo en el norte de África y insisto, puede sentir disgusto en la interpelación de las películas, pero la sigue viendo. Entonces, algo hay en esa película que, ¿no es cierto?, me mantiene una continuidad, ¿sí? Y me acuerdo que terminó de hablar, yo sabía que Pablo era profesor aquí, y luego me dice, como lo felicito porque usted se atrevió a decir algo. No, pero yo no quería hablar mal del profesor, o sea, simplemente no me gusta a mí una película. También es cierto que tiene algo que es absolutamente envidiable, que es que el tipo quiere filmar una cosa y consigue los fondos para filmarla. Eso lo tendríamos que aprender todos en cualquier quehacer de la vida. El tipo es... y no es un improvisado a la hora de poner una cámara. Después, ya lo que ponga del otro lado de la cámara puede ser opinable, pero como lo es cualquiera de los directores de Méliès para acá. Ahora, ¿por qué el realismo norteamericano me gusta y por qué esta incapacidad para hablar con metáforas?
no pensar la incapacidad para hablar con metáforas, o sea, para desplazar, esto creo que lo hemos visto, para desplazar el sentido como algo necesariamente negativo, es simplemente una forma de discurso, ¿sí? De la misma manera que el discurso político tiene sus reglas, el discurso norteamericano, dentro de sus reglas, saca el hacer comparaciones donde el referente esté borrado, que es una metáfora. Si quiero mostrar algo, pum, lo muestro. Si quiero mostrar una casa, muestro una casa, ¿sí? Si quiero mostrar dos señores que se van a matar en una ciudad, pongo un señor, el otro señor, y desenfundan y uno mata al otro, ¿sí? No es la libertad versus la opresión. Son dos señores que... Ahora, sí es verdad que ese cine ha servido y ha sido un correlato de la democracia norteamericana. O sea, ¿se entiende esto? O sea, uno puede poner los valores de la democracia norteamericana, el western, y casi es un libro de texto de la democracia norteamericana. O sea, a pesar de que ellos son un cine metafórico. En la pintura, la cultura norteamericana tiene una ventaja de ser muy coherente. O sea, la pintura norteamericana, la música, el cine, el boxeo, el béisbol, el fútbol americano, la narrativa de Paul Auster o de Hemingway o de Faulkner, todas tienen cierta coherencia, ¿sí? Ser muy concretas, ser quizás concisas. El béisbol debe ser el deporte más europeo quizás de los norteamericanos, ¿no? Tantas reglas complicadas. Pero quisiera que viéramos un par de obras de Hopper. ¿A qué hora es nuestro recreo? Cuando vos quieras. Que hacemos 15 minutos más, no sé, díganme ustedes. 15 minutos, creo. ¿Estamos bien con 15 minutos? Sí. Hace muchos años yo tuve una experiencia muy surrealista de dar clases en una escuela en el medio de la frontera, en La Puna, en la frontera entre Chile y Argentina, 5.000 metros de altura. Había ido a hacer un ensayo fotográfico y pasaron dos cosas. La gendarmería se olvidó de pasar a buscarme, por lo cual quedé abandonado en un pueblo que se llama Olacapato, y Olacapato tiene una escuela con aulas multigrado, y una de las maestras le agarró una peritonitis galopante y la tuvieron que llevar en un auto hasta San Antonio de los Cobres, que es la localidad civilizada más cercana. O sea, Olacapato tiene una radio, tenía en ese momento una radio de la policía, no tenía teléfonos. Según la puntera justicialista, tenía 350 votantes, o sea, no importaba la población, tenía 350 tipos que votaban. Y me quedé ahí, y el maestro me dice, bueno, mira, hasta que pase un camión con sal desde Paso de Jamo, Paso de Sico, hasta San Antonio de los Cobres, no hay forma de irse. Tenemos un curso, no quiere dar clases en el curso. Fue una cosa completamente bizarra, y bueno, me encontré dándole clases a estos chicos, y en un momento se me ocurre preguntarles a qué hora toca el timbre. Y entonces uno viene y levanta y dice, maestro, no hay timbre, hay campana y toca cuando usted quiere. Listo, bienvenido al medioevo, ¿no? De ahí parte de mi odio a Salta, Jujuy y alrededores. Pero bueno, y cuarto más o menos cortamos. Me interesa que veamos un par de obras de Hopper y que paremos en algunas. Estamos hablando de los 20, o sea, estamos hablando de un pintor entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué pasa en Estados Unidos entre las dos guerras mundiales? Se dan cuenta que... ¿Cómo? Digan, La depresión. Claro, o sea, los tipos se dan cuenta en el 30 que el mercado no se auto... Dale, pero habla para todos. No, sí, porque tengo una duda. Yo me acuerdo que estuvo el Wall Street Crash Sí, el 29. Pero no me acuerdo antes de los 20, que era una época que tenían, o
sea, estaba como una producción hiper, como bestial. A ver, nada más bipolar que la economía, ¿sí? La economía es bipolar, vos agarrás, gastás, Me pum. acuerdo que era una época que sacaban, tipo, por ejemplo, compraban, tenían 1000 ropas, tipo, no daban abasto. Bueno, sí, no justo, claro, eso no justo tecnología, pero lo que sí, a ver, lo que sí se dan cuenta los norteamericanos es que tienen una gran capacidad de producción. En realidad que tienen una gran cantidad de materia prima, ¿sí? Bueno, los tipos empiezan a producir. Cuando empiezan a producir, empiezan a vender papelitos que dicen que tienen un correlato en guita. Entonces yo le vendo el papelito a ella. Como ella tiene gran confianza en ese papelito, se lo vende a él a un valor mayor y cada vez empieza a exponenciarse el papelito. Lo mismo que pasó en el 2008 con las subprime. O sea, vender papelitos a un precio mucho mayor y en un momento cuando alguien dice, che, ¿y el dinero? Acá dice 200. Entonces, vos me dijiste 200. No, esperá, porque ella me dijo 150. Vos me dijiste, no, yo te había dicho 8. Y en una punta hay uno que dice 8, en otra punta hay otro que reclama 200. No pueden pagar, los dos se suicidan. Ahora, ¿qué pasa? Esa crisis, que también fue una crisis internacional, la crisis del 29, en Alemania, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Bueno, la socialdemocracia no sirve para una goma, la verdad que estos pibes se agarraron y empezaron a debaten, van al parlamento, los votamos, no sé qué, no sé cuánto, lo único que hicimos es pagar parásitos, nos endeudamos y ¿quién tiene la culpa de esto? Los políticos y los judíos. Listo. La explicación era clara, entonces la resolvemos por derecha y vino Adolfo. En Estados Unidos vino el New Deal, o sea, es muy interesante cómo Alemania la resuelve con Hitler lo que Estados Unidos resuelve con Roosevelt, con una participación moderada del Estado para regular la economía. Cuando el Adolfo resuelve diciendo el Estado es el padre de todos nosotros, tenemos un par de enemigos, matémoslo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy interesante ese periodo entre las dos guerras porque Estados Unidos resuelve democráticamente algo que Alemania resolvió con el totalitarismo. Entonces, si vamos a armar una historia de la Segunda Guerra, parémonos en el 30 un segundito y veamos cómo plantearon los dos, ¿sí? Ese momento. Como los dos crecieron muchísimo. Por otro lado, los dos, con las dos recetas crecieron. Sí. Esto es también notable. O sea, Estados Unidos se desarrolló industrialmente y Alemania también se desarrolló industrialmente. Entonces decís, moraleja, no mirar solamente los números de la economía para ver desarrollo. Porque en uno tenías desarrollo con intervención del Estado, New Deal, y en el otro tenías desarrollo económico con campos de concentración para prisioneros políticos, totalitarismo, persecución política, restricciones a las libertades, etc. Ahora, Hopper se mueve en ese mundo entre la Primera Guerra Mundial, donde la Primera Guerra Mundial es la primera guerra quizás no épica, o sea, no hay caballeros que se peleen, hay gente que se muere asquerosamente. Trincheras. Exactamente, se la comen las ratas, se humedecen, las queman con gases químicos, no fue una guerra de hidalguía, ¿sí? Ojo, ya Gros, ¿se acuerdan cuando mostró a Napoleón, ¿no? Y los apestados de Jaffa y la batalla de Eylau? Ya nos estaba diciendo las guerras son una mierda, pero la Primera Guerra Mundial le sumó a eso ciertos medios de comunicación, una radio naciente y periódicos, y la fotografía. Eso en lo que hace la Primera Guerra Mundial. Entonces se nos terminaron las guerras épicas. ¿Sí? La épica iba a ser quizás una épica industrial. Un tipo que va, agarra, hace un pozo, sale petróleo, ¿sí? O arma una empresa. ¿Sí? Nuestros héroes ya van a ser más industriales, más que guerreros. Y situémonos en ese periodo en el cual Estados Unidos
toma una gran confianza en sí mismo. O sea, Estados Unidos se plantea como la primera potencia mundial, ¿sí? En producción, en población y en superficie. Hay muy pocos países que pueden disputar esas tres variables. O sea, China, Rusia, Estados Unidos, Brasil. Brasil en 1920. Y la India. Y la India. La India colonia, Brasil nada, o sea, la madre Rusia industrializándose, saliendo de la Edad Media a la dictadura del proletariado sin pasar por el capitalismo, ¿sí? China pasando de la pre-Edad Media a esa industrialización. China en 1920 era la Edad Media, pero, o sea, peor que la Edad Media, era un país de un atraso fenomenal. La India colonizada, ¿sí? Brasil, Sudamérica, lo que nos quedaba eran los Estados Unidos nunca. Bien, puesto esto en su contexto, habíamos visto nuestras hijas de la revolución, ¿no? Acuérdense del Tea Party. Es un Tea Party, ¿no? Creo que sí, bueno, habíamos parado acá. Si uno tuviera que pensar la historia de Estados Unidos, pensaría en los 20, en la crisis de Wall Street, en el 41, o sea, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, uno básicamente entra en una guerra para ganar en la reconstrucción. Ese sería el negocio de una guerra, es ese. O sea, vender armas antes y después reconstruir. El 41, los 50, que es la época de las aspiradoras, de los lavarropas y de los cepillos de dientes eléctricos. Vietnam, la crisis del petróleo, que están ahí. O sea, el fracaso de este modelo que en el 29 dijo el Estado te ayuda y crece, ¿sí? Si quieren, hay una película de John Wayne que se llama Los Boinas Verdes, o sea, cuando John Wayne dejó de ser cowboy y pasó a ser sargento de la guerra de Vietnam, y una de las últimas escenas está, piensa en Apocalipsis Now, pero está John Wayne así tomando un muchachito vietnamita y le dice: "We are here to help you". Estamos aquí para ayudarte, ¿no? O sea, bueno, esas imágenes de los 70 de Vietnam, los 80, o sea, Reagan y el neoliberalismo, el atentado a las torres y Trump. Ese sería como una hitos. Estos son los gloriosos 70. O sea, ¿qué pasó? Veamos una familia, o sea, podemos pensar. A mí me gusta pensarlo en los cuadros y en las películas, ¿no? Estas señoras y ellos podrían haber tenido antepasados comunes, quizás ellas oficiales en la Guerra de la Independencia y ellos algún soldado de la Guerra de la Independencia. Los dos, a ellas les quedó una mejor posición, muy austera, de todas formas, y a ellos una granja, ¿sí? Una granja, una Biblia, una cierta cantidad de derechos individuales, ¿sí? de reivindicaciones del individuo. De pronto, este paraíso no era un paraíso como lo habíamos marcado. En los 70s, estos muchachos austeros terminaron compraron lavarropas en los 50s y engordaron en los 70s, ¿no? Y podrían ser esta familia, se mudaron a Nevada, ¿sí? Acuérdense de la primera frase del Padrino, ¿no? La opening scene, I believe in America. En América es mi fortuna, o sea, esa primera frase es una historia del inmigrante en Estados Unidos. Bueno, no sé si conocen la revista Mad,
fue un ícono de los 80, de los 70, disculpen. Y hay que leer también el título en el contexto de la Guerra Fría. ¿Sí? La Guerra Fría empieza después de la bomba de Hiroshima. O sea, básicamente uno de los bandos de esta guerra en tres bandas, teníamos el nazismo, el comunismo y la democracia. El nazismo es aplastado y la democracia, pónganle todas las comillas que quieran, tiene el poder para destruir la Tierra completa. O sea, tiene un poder nuclear, dice Truman cuando anuncia, ¿no?, el poder de la naturaleza jugando en favor de la democracia. El comunismo empieza a desarrollar eso y los dos contendientes se dan cuenta que tienen la capacidad de destruirse, no solo el uno a otro, sino toda la Tierra. Ahí empieza la Guerra Fría. ¿Qué política hizo que durante la Guerra Fría no volara todo por el aire? Dos cosas. Una, que la guerra se desarrolló en las periferias. O sea, en vez de pelearse Estados Unidos con Rusia, empezaron a hacer golpes de Estado en Latinoamérica, África, la guerra de Corea, Afganistán, ¿no es cierto?, en el 71, ya un poco posterior, pero Corea en el 50, Afganistán en el 79, Argentina y todos los golpes de Estado del 64 en Brasil en adelante. Bien, pero ¿por qué no pelearse unos con otros? Por una política armamentista que se llamaba MAD, Mutual Atomic Destruction. O sea, ellos sabían que bombardear Estados Unidos a Rusia o viceversa implicaba la destrucción de sí mismos. Entonces, destrucción atómica mutua, ¿no? Entonces la revista MAD es una especie de acrónimo también de esta locura armamentística y la locura de la sociedad de los 70. Está muy bien puesto el título. O sea, hay que leerlo con esa polaridad. Bien, paremos acá 5 minutos y 10 minutos.